los últimos, estamos en el 2015, menos 60 años, son nacidos antes de 1955, todos esos nacidos, que incluyo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Antes de 1955 han seguido rumbos distintos, Si uno tiene un haz de espigas aquí, y acá están los niños, acá están los adultos, y como la mano está acá las espigas se tienden a abrir, los adultos son más parecidos entre sí, en un sinnúmero de cualidades, que los niños entre sí, donde cada niño es una historia diferente, y lo mismo pasa con las personas mayores. El tema es acertar, esta es la propuesta, las conclusiones las sacarán ustedes después todos datos, el tema es acertar en qué son tan distintos. Empezamos esta investigación hace 1 año y medio, estamos en el 2º año de ejecución, con lo que dice la biblioteca. La biblioteca dice, si tú eres mujer debes envejecer distinto de si eres varón. Una cosa es la vejez de las mujeres y otra de los varones, bien claro. Una cosa es tener entre 60 y 74 años y otra película es tener 75 y más. El universo de los viejos, que como vamos a demostrar en esta presentación, está creciendo a un ritmo vertiginoso. Los viejos, 75 y más. Hasta ahí lo que dice la biblioteca. Nosotros nos permitimos sumarle algunos interrogantes y hemos descubierto, esto es lo que proponemos esta mañana explicar con ustedes, que todos aquellos factores que tienen que ver con la posición en la estructura social, en la típica pirámide, más en la base, más en los sectores medios o más en la cúspide, marca más fuertemente los tipos de vejez que se tienen que todos los otros atributos. Hablo con el cubano en Miami, total estamos en casa, nadie nos escucha. Dime qué posición tienes en la estructura social y te diré el tipo de vejez que tienes, que puedes tener, etcétera, etcétera. Sin hacer esto un planteo clasista, no pensemos los más ricos, el 3% más rico, con los más humildes, no esos extremos. Miremos la estructura social no como una pirámide, como un rectángulo, pongamos el 20-25% de los que están mejor, según un sinnúmero de atributos, le ponemos un nombre, estrato medio alto, no les gusta el término, estrato A, no les gusta A, le ponemos estrato 1, ¿está bien? Para diferenciar estratos. Por debajo de ellos otro 20-25%, le ponemos un nombre, estrato medio bajo. Por debajo de ellos otro estrato 20-25%, el estrato bajo. Y en la base de la pirámide social, del rectángulo social, para que no se vea que arriba hay muy pocos y abajo muchísimos, sino que estamos haciendo una construcción de igual tamaño entre los 4 estratos, un estrato que vamos a llamar muy bajo. Esto tiene que ver con lo que se llama los pobres, los que están por debajo de la línea de pobreza, ¿está bien? Cuyo composición y atributos están en la agenda, el parámetro para el cual yo trabajo en general, de las personas mayores, se encarga periódicamente de difundir qué le está ocurriendo a este estrato. Bueno, cualquiera de las cosas que uno desee para la vejez, o que ruega que no ocurran en una vejez, el 20-25% que está más arriba de eso tiene 4, 3 o 2, y los que están en la base de la pirámide de eso deseable tienen 1. ¿Se entiende? O si se trata de algo indeseable, los demás abajo de eso tienen 1 y los de arriba tienen 0.25. ¿Me explico? En atributos, algunos que hoy diríamos, bueno, ¿qué nos viene a explicar este profesor? Ya lo sabíamos. La vivienda tiene que ver mucho con la posición en la estratificación social. Hasta ahí ninguna novedad. Pero en atributos de tipo social, psicológico, de cuestiones de salud, incluso, que no estaban medidas, tiene que ver mucho con la posición y la estructura social. Por eso en la presentación, si es que la tenemos ahí, el título, tengo que adivinar el color que me acompaña con la presentación, gracias.
Siempre digo, no me da la cabeza, el habla y además el dedo para ir pasando, así que por eso me da una cuestión generacional. Entonces, la pregunta, que es una pregunta, adivino la respuesta, veremos si lo logramos demostrar en esta mañana. En realidad se trata de distintas oportunidades de tener vejeces distintas. No se trata de atributos sociodemográficos únicamente, sino de una disparidad de vejeces muy asociada, nos parece, a la posición de la estratificación social. La primera parte de la exposición tiene que ver con un encuadre demográfico, para convencernos del tamaño del animal que hoy estamos presentando en este auditorio. Son 4 diapos. Tenemos la evolución de la población desde 1947. ¿Por qué en el 47? Porque de qué se trata, de un conjunto de población nacido antes de 1955. Eran la población de aquel entonces 16 millones de personas. Mucho o poco es el tamaño de la actual provincia de Buenos Aires. Cuando el gobierno de Perón le toca levantar ese censo, hacía 33 años que no se contaba la población argentina, esa Argentina tenía el tamaño de la actual provincia de Buenos Aires. Corrió algún agua fuente en términos demográficos. Dice a la derecha 40 millones, en realidad tenemos que aclarar, y hace nuestra argumentación de esta mañana, hoy somos 42 millones. Éramos 40 en el último censo, pasaron 5 años. ¿Qué quiero decir esto? Que cada vez que decimos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, a fin de año, hay 400.000 personas más en la Argentina. Llamar la atención sobre esto. Este 400.000, como saldo, es un balance entre los 700.000 bebés que anualmente nacen vivos en la Argentina. Si tuviéramos una fábrica de regalos para bebés, sabemos que el tamaño del mercado anual son 700.000. ¿Está bien? Eso es la producción de bebés vivos anual en la Argentina. Pero también, junto con ese feliz episodio demográfico, lamentamos que hay 300.000 fallecimientos. Algunos, cada vez menos por suerte, porque nacen vivos y fallecen antes del primer año de edad, fenómeno conocido por la mortalidad infantil. Otros, en las otras edades, por violencia, accidentes, etcétera, etcétera, y la mayoría de los fallecidos en ese año por su edad mayor. De esos 300.000, la mayoría de los fallecen por factores asociados a la edad. 700.000 menos 300.000 nos da esos 400.000 anuales. Por 5 años, 2 millones, mucho o poco, es como si cada vez que decimos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, tenemos una provincia de San Luis más. El año 0 tenemos 24 provincias, el año 1 tenemos 25, Somos San Luis no por nada particular, sino porque tiene el tamaño demográfico, 400.000, que me sirve para la comparación. Ahora vamos a ver que ese crecimiento anual, la mayoría tiene que ver con la soledad, con el feliz episodio de que la gente vive cada vez más. Y no porque las mamás están teniendo más hijos, o porque tenemos cada vez más inmigrantes y otros fenómenos asociados. La que sigue mira específicamente la población mayor de 60 años y más. En 1947, donde empieza nuestra película de la mañana, eran solo 1 millón, hoy son 6 millones. Ya se multiplicó por 6 en este periodo. Mucho o poco es el tamaño actual del interior de la provincia de Buenos Aires. Si uno pusiera en un territorio a todas las personas mayores, sería equivalente al interior de la provincia de Buenos Aires. Ya insinúa que el ritmo de crecimiento de la población
población mayor es mucho mayor que el crecimiento de la población general. Y la que sigue pone el foco en los viejos, convención que se usa en el sector de estos estudios para denominar los 75 años y más. Hay mucha discusión, esto se está corriendo velozmente, 80 y más, pero para hacer un corte demográfico que permita las comparaciones internacionales, 75 años y más. Casi no existían 200.000 en 1947, hoy son 1.800.000 personas. Mucho o poco es el tamaño actual de la provincia de Mendoza. Si los pusiéramos en un territorio de la Argentina, equivale al tamaño actual de la provincia de Mendoza. Con la diferencia que en el próximo censo, estamos en el 2015, el gobierno que estamos eligiendo ahora no, el siguiente tendrá que levantar el censo de población del 2020, cuando cuente las personas viejas, van a ser más que los mendocinos. ¿Se sigue la idea? Porque el ritmo de crecimiento de los viejos en la Argentina, todo lo que venimos argumentando, es superior al crecimiento vegetativo de los mendocinos. Esto se resume en lo que sigue, que dice que desde 1947 hasta nuestros días, mientras la población argentina, que tiene un ritmo de crecimiento lento, 1% anual, en 10 años, 10%, en el periodo, todo este largo periodo de la película de hoy, se multiplicó por 2,5, las personas mayores se multiplicaron por 6 y los viejos se multiplicaron por 10. Los ayudo por la cuenta. 10 dividido 2,5 da 4, cuadruplica el ritmo de crecimiento del conjunto de la población argentina. Es como, ya que dejamos esta primera parte, que unos suben por la escalera población argentina y otros, los viejos, están subiendo por el ascensor. Un ascensor que sube a tal velocidad no apta para cardíacos, ¿me explico? Es una cosa impresionante, llega al piso 40 y no nos dimos cuenta todavía que estábamos en la planta baja. Esa es la imagen de lo que está ocurriendo demográficamente en la Argentina con el sector de las personas mayores. Digo, estoy diciendo esto no en cualquier lugar, en Pilar, que son los reyes del boom demográfico, ¿no es cierto? Que ha crecido casi 30% en la última década, casi se ha duplicado en los últimos 20 años, es una excepción dentro de la Argentina. El ritmo de crecimiento demográfico en la Argentina es un ritmo lento, de 10% cada 10 años, si somos 40 millones, el año somos eso es un crecimiento lento. Pilar es una excepción. Pilar le estaría ocurriendo algo parecido a lo que le ocurre en Argentina a los viejos, en ritmo de velocidad. Como que uno hace cloaca y ya no alcanza. Tiende una línea de tal cosa y ya no alcanza. Eso estaría ocurriendo con los servicios que necesitan los viejos. Segunda parte. Las personas mayores pueden ser estudiadas como cualquier población mayor desde infinitos puntos de vista. Nosotros las estudiamos desde estos 4 puntos de vista, no porque nos parezcan únicamente los más relevantes, sino porque son estadísticas disponibles de la encuesta que la UCA hace anualmente con propósitos múltiples. Entonces, dado que había información disponible, la cruzamos para la población de 60 años y más, y estos son los resultados que mostramos esta mañana en Pilar. Hay un primer capítulo, ustedes que tienen nuestra publicación, los ayudo a leerla, que trata de la capacidad de subsistencia de los hogares y las personas mayores. De dónde sacan los recursos las personas mayores para sobrevivir y si les alcanzan o no les alcanzan. Primer capítulo. Cada uno tiene un color para diferenciarlo de la exposición. Hay un segundo capítulo que se refiere a las condiciones habitacionales. Le hemos puesto el color verde.
porque es crucial, es importante, pero además porque nuestra encuesta tiene muchísima información de esta cuestión que es vivienda y hábitat. Después voy a defender porque es importante en las personas mayores las cuestiones de la vivienda y del hábitat. Un tercer capítulo que en el imaginario social se asocia muchísimo a las condiciones de vida de las personas mayores, que son sus condiciones de salud. Y un cuarto y último, en azul, que son distintas variables de tipo psicológico y de relaciones sociales. Variables que tienen que ver con lo psicosocial y que ha sido una sorpresa que estén tan asociadas con factores vinculados con la estratificación social. Las creíamos más uniformemente distribuidas en el conjunto de la población y resulta que no están muy vinculadas con la posición en la estratificación social. Abrimos cada uno de los capítulos, esos son los grandes títulos, y vamos al capítulo 1, las cosas que estudiamos dentro de este gran título un poco rimbombante, la capacidad de subsistencia de los hogares y las personas mayores. El mensaje es, algunos subsisten mejor y otros subsisten peor, como está en el imaginario. Pusimos en mayúscula, como ven ahí hay un solo término, en mayúscula, cuando queremos mostrar a nuestro auditorio, cuidado en esa dimensión, hay muchas personas mayores involucradas. Cuidado que en eso que figura mayor, ahí está insuficiencia de ingreso, ¿verdad? Allí está en mayúscula porque hay muchas personas mayores involucradas. Si está en minúscula, debemos leer no tanta. Después podemos discutir si eso que tiene atrás mucha gente involucrada es gravísimo o solo es un fenómeno muy frecuente. Pero vamos como ilustrando en nuestro auditorio, miren que de los 6 millones ahí hay mucha gente que tiene ese problema que estamos señalando. Y la que está en minúscula, menos. De todo este sector hay uno solo, insuficiencia de ingresos. Traduzco los nombres de estas dimensiones, de estas variables. La primera, estrategia de los hogares, es para decir, bueno, básicamente los hogares, donde viven personas mayores, obtienen los recursos de dos grandes fuentes, los previsionales, como es obvio, pero también los laborales, porque hay mucha gente de edad que continúa trabajando por diferentes motivos que vamos a sugerir. Y la insuficiencia de ingresos, la definición, vamos a dar los ingresos mínimos necesarios para cubrir las necesidades básicas. Siempre hay una señora gorda que critica este estudio y dice, bueno, pero si ustedes le consultan eso a una señora, dice, claro, a mí me faltan ingresos para viajar a Europa. No se trata de eso. Son los ingresos mínimos, no es que estamos preguntando cuánto cobra la jubilación. Estamos preguntando a la persona mayor en la entrevista si los ingresos son suficientes para llegar a fin de mes. Segundo capítulo, como les decía, un sinnúmero de dimensiones. Acá queremos llamar la atención que muchas de las cosas que son atributos de la vivienda están en minúscula. Significa no es que no sean cosas importantes. No tienen tantas personas mayores afectadas por esa cuestión. Estamos en un auditorio interesado en personas mayores. Pero la semana pasada, que presentamos los resultados sobre infancia, los hogares que tienen niños tienen viviendas peores que los hogares que tienen personas mayores. Fenómenos como la calidad de la vivienda, fenómenos como el hacinamiento, por una pincelada. Hay más niños en las villas que personas mayores en las villas, porque son familias jóvenes las que viven en las villas, raramente contienen viejos en su interior. Entonces el tema del hábitat no es lo que pase paredes para adentro, hay casos, pero no
no tantos, sino paredes para afuera. ¿Esto es grave o no es grave? Uno puede tener una vivienda no buena, pero como pasa la mayoría del tiempo, en el trabajo o en la escuela, el hábitat es mucho más diversificado. ¿Dijo? Cuando soy una persona mayor y ya no tengo compromisos laborales y dejé de ir a la escuela, mi hábitat es la vivienda y el barrio, por lo tanto dependo mucho más de buenas condiciones de lo que está ocurriendo en el entorno cercano. Lo que está allí en mayúscula, si estoy bien, abajo a la derecha, son variables que tienen que ver con el entorno saludable, no de lo que ocurre de las paredes de mi casa para adentro, sino de lo que tiene el barrio de las paredes de mi casa hacia afuera. Muchísimos, por eso está en mayúscula, ahora van los números, pero esto es conceptual, viven en viviendas en terrenos inundables. Muchísimas personas mayores viven en barrios con contaminación. Muchísimas personas mayores viven en barrios donde le faltan espacios verdes. No son características de la vivienda, son de su hábitat. Importa poco si hay una pared o no, porque paso mucho tiempo fuera de mi vivienda. Y abajo a la izquierda, llamar la atención de todos los fenómenos que tienen que ver con el acceso domiciliario a redes, que es un déficit importante en las personas mayores. Como vamos a demostrar en un ratito, mucha gente que no tiene cloacas, mucha gente que no tiene acceso al agua, etcétera, etcétera. Más bien, ese tipo de cuestiones y no de cuestiones que tienen que ver con la dignidad de la vivienda de la puerta para adentro. En el tercer capítulo, en rojo, ya aparecen tres cuestiones en mayúscula. El estado de salud percibido es autopercepción de la salud, no es como lo de su médico, ¿no? Que sería lo científico. Es cómo se autopercibe la persona, que por ahí está muy enferma y no le parece, o al revés. Pero es un buen proxy de las condiciones de salud, porque en realidad se va a vivir según su perciba a sí misma respecto de su salud. Mucha gente con problemas de autopercepción de la salud, pero para no deprimirnos, muchas menos de lo que está planteado en el imaginario. Para la gente iniciada en estos temas, vejez igual problema de salud. Adelanto un número, felizmente hemos encontrado que el 75% de las personas mayores, su problema no es la salud. No es que no tengan problemas, muchos, y lo vamos a mostrar, pero su tema dominante no es la salud. Pero hay un sector muy importante que tiene su salud muy comprometida y que la marca muy fuertemente. Hasta acá, más o menos, el imaginario tiene claro lo que ocurre con la salud y las personas mayores. Una novedad de este estudio que hemos pedido medir el malestar psicológico, dentro de un rato lo defino más, pero es como dimensiones más asociadas con la salud mental que los aspectos físicos de la salud. Mucha gente con esta cuestión, mucha gente con este problema según esta información. Y lo último, que alguien puede levantar los hombros y decir, bueno, eso no es tan importante, el problema que hemos encontrado que tiene más gente atrás, más gente involucrada, es el déficit en la práctica de ejercicio físico. Con respeto porque me involucro. En un país de perezosos, que no hacemos ejercicio físico, en las personas mayores es imperdonable que no lo hagan porque lo necesitan para su salud y para muchas otras cuestiones de sociabilidad. Y hay como un 70%, luego les doy bien el número, que no hacen al menos un ejercicio físico semanal. Hemos encontrado esa cuestión como al tope de, por decir así, del incumplimiento de lo que deberían hacer las personas mayores
para tener una vida digna. Por eso está en mayúscula en el capítulo de salud. El capítulo 4, como les decía, es un largo listado de recursos psicológicos. La vida de estrés, envejecer, no les cuento. Entonces, yo tengo que tener recursos para afrontar el estrés y medimos esos recursos. El que nos dio más grave, entendiendo por grave mucha gente involucrada, mucha gente que toca este botón y no le funciona, ¿me explico? Es el de la falta de proyectos personales. Nosotros lo vamos a mostrar con variación, pero el botón que más falla, entendido por no poder trascender el día a día. Yo, miren, hace por lo menos 3 semanas que mi tema es tengo que ir a afilar, ojalá este fin de semana. ¿Está bien? Eso es poder trascender el día a día. Hay un importantísimo, y es una alerta desde el punto de vista de la sociedad, un importantísimo número de personas mayores que no pueden, no tienen un pilar, ¿me explico?, que los ordene, los preocupó. Están ahí, bueno, como llegó la noche, pues estoy ahí esperando el teléfono que me llame mi hija, no puedo trascender el día a día. Es el recurso psicológico más frecuentemente dificultado. Y la otra novedad que trae este estudio son las capacidades sociales. Aunque luego el resto de los panelistas adivino que va a tratar especialmente esto, en un país amiguero y familiero, en un país como es la Argentina, familiero es lo que se van a vivir al hemisferio norte, sí me encanta, pero lo que extraño son los amigos, lo que extraño es la familia, el domingo, el asado, el juguito, ¿me explico? Un país donde eso funciona en comparación con otros, 3 tipos de apoyo social que especialmente necesitan las personas mayores, hay carencias. Les hemos puesto nombre rimbombante, porque estamos en la universidad, tenemos que hablar difícil, diferenciarnos del resto. Apoyo social afectivo, luego lo traduzco. Apoyo social instrumental, después lo traduzco. Y apoyo social informacional. Pero en la presentación, en los primeros 10 minutos, las personas mayores, muchas, carecen de las relaciones sociales necesarias para distintos tipos de apoyo. No estoy denunciando, no tienen familia, sería mentira, no tienen amigos, sería mentira, pero algunas cuestiones básicas no se las resuelven nadie. Y no levantan el banderín rojo, esto nos falta. Si uno quiere hacer algo por los mayores, debería cuidar estos 3 déficits de relaciones sociales. Como venimos de las ciencias sociales, creemos que estas cosas que le ocurren a la gente tienen que ver con algunas condiciones. ¿Está bien? Y uno empieza como a explorar con qué atributos de las personas mayores tienen que ver estas cosas que hemos señalado hasta ahora. Uno se imagina que la edad tiene que ver con estos resultados. Entonces hemos visto todas estas variables, dice allí, un grupo, los más jóvenes, 60 a 74 años, y otro que en la literatura se llama de los viejos, 75 años y más. Este es un corte posible. Ver si estas cosas que hemos dicho ocurren a uno y otro lado de los 75 años o son más o menos parecidos. Siempre se corta por varón-mujer, veremos si es verdad la brecha de género, con respecto a qué. Tipo de hogar, esto merece una explicación más detallada, porque usamos mucho esto para interpretar estos resultados. Más que mirar a la persona mayor, estamos mirando al hogar donde vive la persona mayor. 1 de cada 5 personas mayores en la Argentina vive solo. Viven en hogares unipersonales, que es el nombre que le hemos puesto allí. ¿Está bien? No convive con nadie, vive solo. Es un capítulo aparte y todo el tiempo vamos a estar señalando
señalando que muchas de estas plagas que encontramos en el estudio le ocurren con más frecuencia a esos que viven solos. Es una alerta social respecto de ellos. Muchos no han decidido vivir solos, les tocó vivir solos y entonces les acarrea un sinnúmero de dificultades en todos los sentidos. La mayoría, felizmente el 80%, vivimos acompañados. Y acá hay dos tipos de hogares. Los que viven solo con personas mayores, hogares puros de personas mayores, la típica pareja de ancianos, ¿está bien? O tres, a lo sumo, hogares, le hemos puesto un nombre, multipersonales puros, puros de viejos, puros de ancianos, ¿está bien? Solo viven no a lo intergeneracional. Intergeneracional para afuera, ¿está bien? Los nietos se quedan conmigo, pero convivo solo con personas mayores. Todo un universo. Y después los multipersonales mixtos. Mayores que conviven con miembros de otras generaciones. Con la nuera, con la hija, con el nieto, con el sobrino. Las variaciones enormes. Le hemos puesto mixtos. A ver si esto tiene que ver con los resultados. O da lo mismo el tipo de convivencia en los resultados que mostramos antes. Adelanto, porque fue una sorpresa, esto que está tan en el imaginario, que es muy bueno para los viejos, vivir con otras generaciones, nos mostró que en realidad les va pésimo en un montón de dimensiones importantes. Digamos, uno diría, sería bueno que viva solo con viejos, porque los atributos que nosotros señalamos como deseables les iría mucho mejor. Cuidado que puede parecer un discurso anti-familiero, chicos, no quiero decir eso. Quiero decir que los viejos que viven con otras generaciones no es una elección libre. Viven allí por necesidad, se han tenido que ir, o enviudaron, se fueron a vivir con la hija, con la nuera. Entonces son vulnerables y entonces les ocurren un sinnúmero de cuestiones propias de los hogares que tienen que convivir entre muchos bajo el mismo techo. Le han hecho un lugarcito más, la piecita donde cuidaba la nena, me explico, y ahora vino mi vieja. Ese tipo de cosas no es la familia, el modelo de antes, que seguimos diciendo en aquella época no había tantos problemas para las personas mayores, no es eso. Es familias que conviven entre generaciones con un sinnúmero de necesidades. Entonces cuando uno las cruza con hábitat, con salud y con recursos psicológicos, le da peor. ¿Se entiende el argumento? Para que no me digan, nos ofenda, como a nosotros nos gustaría convivir en las generaciones, a mí también, pero en la época de hace 40 años. Hoy es un hogar muy vulnerable. A veces nos toca poner esto, ayuda de jubilados o gente mayor. Y, doctor, muy bien, tipo consultorio, ¿no? ¿Y usted qué me recomienda? Viva solo con viejos. ¿Usted quiere salirse de estas calamidades que estamos mostrando? Le iría mejor, en cambio, si alguien enviuda y se queda solo, la mayoría de los indicadores se le caen. Se los hace vulnerables. ¿Se entiende el argumento? Tipo de hogar. Ustedes deciden. Nosotros le damos la información. Arriba a la derecha el nivel de instrucción. Somos gente, decía, antes de 1955, allá los chicos al fondo, donde las oportunidades educativas no eran las mismas que en la actualidad, donde todo el mundo, por decir así, tiende a terminar, brochada muy gruesa, la escuela secundaria. Después de los números, pero un concepto, solo el 20-25% tuvimos oportunidad de terminar el secundario para arriba. El secundario terminado, algunos abandonaron el secundario, otros entraron a la educación superior, para arriba, 20-25%. El grueso, el resto, de 100, quedaron por el camino. No terminaron el secundario, no terminaron la primaria, son analfas, está bien todo el resto. Esto es lo característico de las personas mayores.
entonces, lo que encontramos, esto es muy fuerte como diferenciación social, que, hablo como el cubano Miami, si tú terminaste el secundario, es una vejez. Si tú terminaste, esa generación, no la actual, el que me suceda dentro de 50 años no va a poder decir esto dentro de 50 años explicado, porque la educación se ha hecho más igualitaria en Argentina. Pero antes, donde las oportunidades educativas se distribuían más diferencialmente, por decir así, los que terminaron el secundario es un tipo de vejez y los que no lograron terminar el secundario es otro tipo de vejez. Cuando la cruzamos con todos los factores que mostramos al principio. O sea, para las investigaciones hacia el futuro, el nivel educativo alcanzado en aquella época se transforma en un fuerte predictor de las condiciones de vida de las personas mayores. Una fila es lo que hicieron el secundario completo, para adelante, y otra fila, la más larga, 3 veces más larga, son los que quedaron en el camino de la escuela secundaria para atrás. Ojo, no miremos esto, ¿no? Tipo, y porque les daba la cabeza, le fue bien con la vejez, y el resto, como no le daba la cabeza, se quedó por el camino en el colegio, y otro tipo de vejez. Miren que no había oportunidades para todos, algunos tuvieron mejores oportunidades, las aprovechamos, mejores vejeces, y el resto tuvieron. Siempre había excepciones, tuvieron oportunidades, no las aprovecharan, no tuvieron oportunidades y igual las aprovecharan, pero en grandes números, a los 6 millones que estamos mostrando, la asociación con el nivel educativo alcanzado es muy fuerte, y este es un hallazgo de este estudio, porque no estaba instalado así en los estudios de la Argentina. No piensen tanto con qué tiene que ver el malestar psicológico con terminar el secundario y seguir la universidad. No lo pensemos tanto en esos términos. Ayuda. Piense que más bien la condición educativa de las personas mayores es un proxy, una aproximación a la posición en la estratificación social. Quienes pudimos estudiar en aquellos años, nacidos en el 55, era un sector, por decir así, de la mitad de la estratificación social para arriba, y casi nadie le ocurría eso si estaba de la mitad de la estructura social para abajo. Entonces, esto educativo es más bien una aproximación a lo que viene, que es la posición en la estructura social. Primer mensaje de que la estratificación social explica mucho los fenómenos de la actual vejez. Y último, de esta parte a la derecha, por lo atrás, el estrato socioeconómico. Antes expliqué lo que es. 4 estratos. Mostramos los dos extremos. El muy bajo, los más humildes, los pobres, línea de pobreza para abajo. Estamos discutiendo cuántos son, 3%, no les gusta, un poco más abajo, 20-25%, muchos, y el 20-25% de más arriba, que lo llamamos estrato muy bajo, muy alto. En el medio están los otros 2 estratos que, para facilitar la exposición, no lo mostramos en los gráficos, mostramos los 2 extremos. Malestar psicológico en uno y otro, problema de salud en uno y otro, asistencia PAMI en uno y otro. Esa es la última variable de corte. Somos 6 millones de mayores en Argentina, vivimos en todo el territorio argentino, pero hay una hipótesis de una gran diversidad regional. Entonces miramos estos resultados para la ciudad de Buenos Aires, vejez mejor, el conurbano bonaerense, en el cual estamos hoy, vejeces peores, asociado con los atributos de la estratificación social, y el resto de los aglomerados urbanos. Esta es una buena muestra de 6.000 casos, es una muestra nacional muy potente. Cuando alguien nos quiere dar a nuestros estudios, nos ataca la muestra y nosotros decimos, no le gustarán los resultados, pero la muestra es fuerte. En realidad es una muestra que
fue diseñada por el propio INDEC antes de ser intervenido. O sea, no es que la UCA contrató al amigo del padre no sé cuánto para que le hiciera la muestra al sobrino que no tenía trabajo, ¿me explico? Sino que es una muestra como las que circulan en la academia en todos lados, donde hay 16 ciudades del interior. Gran Rosario, Gran Córdoba, incluimos un lujo, hasta Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande, pasando por Mar del Plata, por Zárate, cosa que no podemos hablar con cierta propiedad, porque las cosas que decimos las encontramos en una diversidad de situaciones. Y por último, la condición residencial, para ver si podíamos decir algo respecto de los viejos en las villas, que adelante el concepto, son menos que los chicos en las villas, pero tienen características distintas. La primera parte se completa diciendo grandes trazos de cómo es esto de la estructura de la población de las personas mayores. A la izquierda están los grupos de edad, que sirve para decir por cada 2 personas mayores menores de 75 hay una que supera los 75. ¿No? Dicho feo, pues sería de 2 quedan después de los 75. Entonces, cuando en el gran agregado hablamos de personas mayores, siempre sepamos que una de las tres es viejo. Englobamos personas mayores, pero al interior hay una gran heterogeneidad, que no se reproduce tanto en las variables que investigamos. Adelanto el concepto, para no confundirnos. Más allá de la edad, las personas mayores a uno y otro lado de los 75 años son más parecidas entre sí que los viejos de los distintos estratos sociales. ¿Se entiende la idea? Uno que terminó el secundario y uno que no lo terminó son más diferentes entre sí que un 60 y pico comparado con 80 y pico, en los grandes números. Y esto es un hallazgo de investigación. A la derecha, varones y mujeres, como se sabe, por una mayor longevidad, más mujeres que varones en esta población, pero decir que de 75 en adelante, de cada 3 viejos, hay 2 viejas y un viejo viejo. Por cada 2 mujeres, un varón, a partir de los 75 años. Entonces, cuando hablamos de viejos, cerramos los ojos y vemos más viejas que viejos. Esto tiene su peso en los resultados. ¿No les molesta, Carla? Nivel educativo, adelante el concepto, la mayoría, 72%, no terminó el secundario para abajo, y esto es una historia de vejez totalmente diferente. Esta minoría, 28%, que sí la terminó hasta el secundario, o siguió la facultad, desertó, o terminó, y de ahí en adelante, 28%. Marca 2 vejeces diferentes. Y a la derecha está lo que les explicaba del tipo de hogar. 1 de cada 5 vive solo, cuidado con eso. 30% vive solo con viejos. Y enorme la proporción de personas mayores que están en estas experiencias intergeneracionales. La mitad de las personas mayores viven con otras generaciones. Y también, como con esto hay mucho imaginario, digamos, no acompañado de números, ¿cuál es el tamaño del hogar promedio de una persona mayor? Uno cierra los ojos y se imagina los 2 jubilados, ¿está bien? Conviviendo. Eso en realidad es poco frecuente. 1 de cada 5 vive solo, bueno, ahí están los números. Se lee así: hay una variedad de arreglos residenciales. No hay un tipo de hogar de personas mayores. Hay muchos tipos, viven de a 3, viven de a 4, hay muchísimas más
variaciones de lo que en el imaginario tenemos. Bien, quinta parte de la exposición. Esto lo llamamos con respeto el problemómetro. Lo que estamos pensando cuando yo era adolescente, había un compañero con la memoria de esto, un programa el sábado a la tarde que tocaban la guitarra, Marvis, y habían inventado el aplausómetro. El auditorio aplaudía y el reloj, ¿no es cierto? Y le daban un premio a aquel. En esta idea del aplausómetro inventamos el problemómetro. ¿Cuáles son las cuestiones que arrastran más personas mayores y cuáles menos? Me adelanto a lo que están pensando. Que algo le ocurra a un número enorme de personas mayores no significa que sea lo más crítico, lo primero que debamos correr a solucionar. Dice simplemente a los ojos de un político, siempre atento a ocuparse más de la gente que afecte a más electores que a menos, que si él mete dedo en ese tema, atrás hay mucha gente involucrada. Completo con lo que les adelantó. El tema que arrastra a más gente es el déficit en la práctica de ejercicio físico. Si uno quisiera diseñar una política para la mayoría de las personas mayores, se ocuparía de ese tema. Ustedes pueden levantar los hombros y decir, bueno, no es tan grave. Ahí hay 4.200.000 personas involucradas en esa cuestión. Por eso figura al tope del problemómetro. Ahí está todo mezclado. Están las de hábitat, están las de salud, están las de capacidad económica, pero es importante detenerse en cuál es el ranking. Mientras lo leen con detenimiento, aprovecho para decir, con esto del problemómetro pasa lo mismo que en el tema de la discapacidad. Supongamos que los dioses, algo así como un romano, ¿no? Un griego de la antigüedad, han decidido castigarme con alguna discapacidad. ¿Está bien? Y yo tengo que elegir esa discapacidad del castigo. Y las opciones que me dan los dioses es ciego o alguna discapacidad motriz. ¿Ustedes qué elegirían? Adivino como yo que elegirían la discapacidad motriz. ¿Está bien? Eso es un hombre. ¿Qué es más crítico como discapacidad? ¿La ceguera o la discapacidad motriz? Les muestro los números. Hay más personas con discapacidad motriz en Argentina que ciegos. ¿Qué es más crítico? La ceguera. ¿Me siguen? Entonces, mirando el problemómetro, uno puede ver mucha gente mayor involucrada en determinada cuestión en algo que no sea tan crítico. Pero cuando pasemos a la siguiente, vamos a encontrar cuestiones y dimensiones que investigamos que involucran a menos personas mayores, pero son mucho más críticas. ¿Está bien la idea? Sí. Una cosa es la criticidad, que cada uno de vosotros dirá cuál tiene, no tomamos partido en eso, y otra es la cantidad de gente involucrada en esa cuestión que nosotros investigamos. Una cosa es la criticidad, no porque algo sea muy frecuente en la Argentina, estamos diciendo que es prioritario. La criticidad va a los ojos del lector de cada uno de los comentaristas de lo que discutamos entre nosotros. En el capítulo 1, debería estar allí la capacidad de subsistencia de los hogares. Estamos. Acá tienen ordenados también de mayor a menor todas las dimensiones respectivas o referentes a la capacidad de subsistencia.
Lo más grueso de este estudio es decir, el número es 34, pero para simplificar, una de cada 3 personas mayores en la Argentina tienen insuficiencia de ingresos. No les alcanza para llegar a fin de mes. Los ayudo con la cuenta. Sobre 6 millones significa que hay 2 millones de personas que no les alcanza para una vida digna de las personas mayores. Es un número enorme. Acá criticidad se junta con frecuencia, pero menor del que nos imaginábamos en un país donde el 75 u 80% de los jubilados tiene la mínima. ¿Me siguen el argumento? Hubiéramos esperado. Esto es gravísimo. Prioridad número 1 por su criticidad y por su frecuencia. Pero de todas maneras, dada la estructura de los saberes jubilatorios, esperamos que fuera. Con lo cual, no es lo mismo discutir del número de la mínima que de la necesidad de ingresos de las personas mayores. A veces 2 mínimas optimizan la relación. Tengo la mínima y vivo solo, se devalúa el ingreso mínimo. Hay fórmulas muy distintas para calcular la necesidad de los ingresos de un hogar que contiene personas mayores, pero lo que queremos instalar es que al menos 1 de cada 3 personas mayores son, según su propia percepción, pobres. No hay acuerdos en Argentina para cuánto cuesta una canasta de una persona mayor. Así como hay, y la UCA lo hace, una canasta más o menos consensuada respecto de cuánto debería ser los ingresos de una persona, de una familia que tenga papá, mamá y 2 hijos en edad escolar. Hay acuerdo para eso. No hay acuerdo de cuánto debería ser el ingreso de un hogar con personas mayores. A falta de eso, lo que tenemos es esta autopercepción de pobreza. Hay 33%, 24% que se autodefinen como pobres. No les alcanza para cubrir los consumos básicos mensuales. Lo que sigue son personas mayores que declaran que han tenido que hacer recortes en el cuidado de su salud. Como tienen ingresos insuficientes, tuvieron que achicar el gasto de salud. Y el último, que se llama inseguridad alimentaria, son ingresos insuficientes para alimentarse. Es autopercepción de indigencia. No son ingresos insuficientes para una vida digna, sino son ingresos insuficientes para alimentarse. No es que le preguntamos, ¿usted se siente indigente? ¿Sí o no? No es así la pregunta. ¿Qué es? Si tuvo experiencias de reducción de la porción de comida por problemas económicos o tuvo experiencia de hambre. Siempre hay una señora gorda en el auditorio que dice, yo estoy a dieta, yo también reduzco la porción de comida. No, es por razones económicas. Entonces hay muchísimo, 1 de cada 10 personas mayores que se autopercibe con inseguridad alimentaria. Me parece un dato interesante para el público interesado en En materia de hábitat, ya lo expliqué muy rápido, arriba figura el tope, los cortes de luz, pasamos rápido sobre eso, también ocurre en las personas mayores, y la mayoría de las dimensiones de más frecuencia tienen que ver, lo dijimos antes, con el entorno saludable. Terrenos inundables, contaminación en el barrio, falta de espacios verdes o la falta de redes domiciliarias, cloacas, suministro de agua. Un número a instalar, 30% de las personas mayores en la Argentina carecen de cloacas. Estamos en el conurbano bonaerense. 1 de cada 2 personas mayores carece de cloacas. Si uno dice eso, parece que estuviera en campaña política. No lo estamos, pero la verdad que el conurbano bonaerense tiene una gran deuda con las personas mayores en el campo de la infraestructura.
también hay que mostrarla, porque a veces algo que ocurre poco también es un resultado. Pocas personas mayores tienen problemas con el hacinamiento, con el déficit de alumbrado público, con la recolección de residuos. Eso también hay que mostrarlo, que eso no es un problema para las personas mayores. Cuando uno compara con otras edades, las personas mayores tienen su especificidad en términos de hábitat. Paso a lo de salud, está más en el imaginario, de que es igual dificultades con la salud. Ya hablé del déficit en la práctica de ejercicio físico. Llamamos esto de al menos una vez a la semana. Una de cada 4 personas mayores declara, no lo dice su médico, declara la señora, que tiene bastantes o graves problemas de salud. Una de cada 4, me permito decir así, solo una de cada 4, para las otras 3, la salud no es un problema, quieren hablar de otros problemas, no de la salud. Una de cada 5 se declara con malestar psicológico. Vale la pena dedicarle un minuto a la definición de malestar psicológico, porque somos propensos en el auditorio a decir, eso a mí también me pasa, bueno, malestar psicológico. La definición dice, ¿con qué frecuencia se sintió durante el último mes, no toda la vida, en el último mes, cansado sin motivo, nervioso, tan nervioso que nada podía calmarlo, desesperanzado, cansado sin motivo, nervioso, tan nervioso que nada podía calmarlo, inquieto o impaciente, deprimido, tan triste que nada podía alegrarlo, sentirse inútil, poco valioso, son escalas, ¿está bien? Si varias de estas me cubrieron en el último mes, nosotros lo clasificamos, hablar así, con malestar psicológico. Esto es un dato fuerte de salud mental, una de cada 5 personas estaría ocurriendo estos síntomas de malestar psicológico. Y el último, que no estaba en mayúscula, porque está del 20% para abajo, pero es gravísimo, es crítico, 18% de las personas mayores no hacen su consulta médica anual. El mínimo de su cuidado de salud no lo cumple. Alerta sobre esto. No hicieron consulta médica durante el último año. Estaban minúsculas, ¿se acuerdan? Pero por eso diferenciamos lo que es frecuente de lo que no. Los recursos psicológicos y las capacidades sociales. Y el apoyo social informacional hace relación a no tener a alguien a quien consultarle cuando tengo un problema personal o para entender cierta situación. No es el viejo viendo todo el tiempo tele, ¿está bien? Sino es la necesidad de alguien que me acompañe para entender lo que la tele dice. Cuando me ocurre eso, aparezco en la encuesta con déficit de apoyo social informacional. El déficit de apoyo social instrumental, en un país familiero y amiguero, es que a veces, por ejemplo, cuando estoy enfermo, que le ocurre más frecuentemente a las personas mayores que al resto de la población, dicen los estudios, necesito a alguien que me ayude en la preparación de la comida o en la limpieza del hogar. Y el 41% declara que este otro no existe. Tengo déficit de apoyo social instrumental, de apoyo básico para la vida cotidiana cuando lo necesito. Dentro de un rato
notable brecha de género en este aspecto. Muy interesante. Depende a quién entreviste uno. Varón o mujer. Los otros nombres son muy proyectos personales, apoyo social afectivo. Afecta a 1.200.000 personas mayores. ¿Qué quiere decir por eso? Apoyo social afectivo. No tengo quien me abrace y me bese cuando lo necesito. Soy un huraño tipo por perfil que necesito que me besen y me abracen cuando digo feliz Navidad. Y no lo tengo, ¿me explico? No es que todo el tiempo me estén abrazando y besando si no lo deseo. Pero cuando tengo la necesidad, eso no lo tengo, 1.200.000 argentinos. Es durísimo. En un país familiero y amiguero. Apoyo social afectivo. Los otros nombres son bastante de sentido común, sin pase espiritual, infelices, sentirse poco o nada feliz, 900.000 personas en la Argentina. Me toca contar la mala porque soy un observatorio de la deuda social, que nosotros le debemos a las personas mayores. Pero a veces, bueno, sobre todo en los medios nos atacan ustedes siempre con la pálida. Cuéntenos algo bueno, ¿está bien? La buena es, si hay 15%, me permiten hablar así, de viejos infelices, estamos también descubriendo que el 85% de la Argentina, su problema no es la infelicidad, lo cual es un buen hallazgo. ¿Está? Uno puede mirar, la obligación es mostrar la deuda, el vaso vacío, lo que nos falta como sociedad, cómo nos hacemos cargo, estimados, de este 15% que a esta edad se sienten infelices. Es un costo para ellos y para la sociedad. Pero si queremos equilibrarnos en las emociones, podemos mirar que el 85% de los viejos, su tema de la felicidad no es su problema. Y esto es una buena noticia. Lo mismo que dijimos para la salud. Atente que hay uno de cada 4 con problemas de salud comprometida. Pero hay 75 que ustedes hablan de la salud y miran para el otro lado, eso no es mi problema. Tengo otros. Conversemos de otros, pero no del tema de la salud. Muy fuerte el último, 15% que se sienten solos. No es lo mismo que vivir solos. Puedo vivir solo y no me siento solo, y vivo con mis nietos y me siento solo. ¿Se entiende? Y esto es psicológico. Cómo me siento más allá del hogar. Sí. Vamos a dibujar entonces bastante muestro cualquiera de los estratos, bien al final. Lo que sigue que está en el libro, que no sea de género, sino brechas por estrato social al final. Después de brecha educativa. No. Está después. Lo que sigue, lo que en el libro es, ¿hay brecha de género? Sí, en qué medida. ¿Hay brecha por edad? Sí, en qué medida. ¿Hay brecha por nivel educativo? Sí, en qué medida. Y acá nos preguntamos, brecha entre estratos. Brecha entre estratos. Por ejemplo, las brechas socioeconómicas. La anterior, pero vamos a los rojos de salud. Estamos en el azul, ahí está. La siguiente. Gracias. Y esto cerramos entonces con ejemplo, ¿no? Esto es, ¿en qué medida el estrato socioeconómico afecta dos variables de las que medimos el capítulo de salud? La malestar psicológico. Miren la diferencia entre el estrato muy bajo y el medio alto. Por poner una frase de cierre, los pobres
no tienen solamente carencias socioeconómicas, como sabíamos, no solo pobreza por ingresos, además tienen carencias en términos de calidad psicológico. Este dato es muy fuerte en personas mayores. Se nota, ¿no? El gap, la brecha por estrato, era un tema que uno no sabía que estaba tan relacionado con la posición en la estructura social. Salud mental. Mucho más complicada entre los pobres que en el resto de la sociedad. Esto es una charla. Y a la derecha, respiramos algo más liviano, algo que no nos parece tan crítico, hasta las oportunidades para hacer ejercicio físico, esto varía y está condicionado por la posición en la estructura social. Esto ocurre en el 82% de las personas mayores del estrato muy bajo y solo en el 40% de la gente mayor del estrato medio alto. Hago la cuenta. El doble de déficit de ejercicio físico según cuál sea tu pertenencia a un estrato socioeconómico. Muchas gracias. Disculpen la lata. Sí, sí, les cuento el chisme y por qué es difícil que haya polémica. Constante porque queremos acuerdos sobre este tema y no enfrentarnos con nadie, sino que entre todos llamamos la atención de la gravedad de las condiciones de vida de las personas mayores. Cuando nosotros diseñamos el INDEC, casi al mismo tiempo, difundía una encuesta nacional sobre condiciones de vida, lo llaman adultos mayores, nosotros personas mayores, pero en la misma población, 60 y más. Por estas cosas de las estadísticas públicas, esta crisis que se está pasando por la credibilidad del INDEC, cuando nosotros diseñamos este estudio, sabíamos de esta otra encuesta y tratamos de obtener su metodología, sus resultados, su todo, para no volver a investigar lo mismo que ya estaba investigando. Era un periodo donde todavía estaba, como uso un término muy jugado, pero sí que lo siento, estaban ocultos esos datos, estaban relevados, existían, pero no estaban difundidos aún. Y no tuvimos acceso ni al cuestionario, mucho menos a los resultados, etcétera, etcétera. Fuimos para adelante y mientras estábamos casi concluyendo este estudio, el INDEC difundió los suyos. Esto es totalmente aventurado. Pienso que también con intención de ganarnos de mano, de que no apareciéramos en la vanguardia de difusión sobre personas mayores, teniendo el propio Estado información valiosa sobre la misma población. ¿Por qué no va a haber colisión? Porque han medido otros aspectos que los nuestros, así que son complementarios. Tanto que yo me permití escribir en la introducción de este libro que ustedes tienen, que recomendamos vivamente la lectura de ese otro documento para quienes estén interesados en la temática. La diferencia fuerte entre ese estudio y el nuestro, que ellos no estratifican por lo que decimos nosotros. Entonces dicen, al 40% de las personas mayores les ocurre determinada cosa, y pareciera que a todos los viejos les pasa lo mismo. ¿Me explico? Nosotros estamos diciendo al 20% es psicológico, pero estos 5 y estos 80. Orienta más
igualdad del hecho de que los viejos convivan entre viejos, ¿no? Ese multipersonal puro. ¿Estaríamos diciendo que los geriátricos como tal son una buena medida para el futuro de los viejos viejos? ¿Qué preguntaste, no? Estoy trabajando en geriátricos. Claro, Me claro. interesa fundamentalmente saber si es una buena opción. Me viene bien para decir una debilidad grande que tiene este estudio. Es un estudio en hogares particulares, de todo tipo de hogares particulares, de los tres tipos de hogares particulares. Excluye las viviendas colectivas. Ignoramos, por lo menos en esos términos, lo que ocurre en estas mismas variables al interior de las viviendas colectivas. Para, digamos, custodiar nuestro estudio y no atacarlo, digo, bueno, estamos dejando afuera el 3% de la población de personas mayores que vive en viviendas colectivas, entre ellos los geriátricos. Hablo con propiedad del 27%, estoy en deuda con ese 3% de personas mayores. Pero me voy a permitir, si me lo cuentan afuera, decir lo que pienso al respecto. Que voy a conseguir pocos votos diciendo esto, pero es lo que pienso después de esto. Estos son los problemas de las personas mayores. No sé, 50 aspectos médicos. Si vivir de a muchos, para no nombrar a los geriátricos, si vivir de a muchos, viviendas colectivas, mejora estos puntajes, adelante. Si la gente se siente menos sola, si la gente tiene más proyectos personales, son todas condiciones. Si la gente siente apoyo afectivo, si la gente no sé qué cosa, vivan las viviendas colectivas. Ahora, si estos puntajes se desmejoran en los geriátricos, soy un feroz antigeriátrico. ¿Me explico? Entonces, el tipo de vivienda para mí no me dice nada. Lo que estoy casado es con estos indicadores. ¿Se entiende la idea? Digo, a ver, en hábitat, yo digo, no se puede ser mayor y no tener red de cloacas. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Si vivo en un geriátrico, casi seguro que tengo cloacas. Profesor, ¿qué prefiere? ¿Geriátrico o no geriátrico? Si estoy casado con que tenga cloacas, prefiero el geriátrico. Todo lo que me ayude a mejorar estos indicadores, digo, sugiero esa discusión al respecto a la vivienda colectiva. Pero soy ignorante de las condiciones de vida al interior de las viviendas colectivas. Como decimos nosotros, difundimos piedras, por suerte especialistas, que nos van a ayudar a sacarle aceite